La tuberculosis, conocida en el siglo XIX como consunción o tisis, fue la enfermedad más mortífera de la era victoriana. Esta enfermedad respiratoria, que consumía lentamente a sus víctimas, se convirtió en un fenómeno tanto médico como cultural que definió gran parte del siglo XIX. Mientras las ciudades industriales crecían sin control y las familias se hacinaban en condiciones insalubres, la tuberculosis se extendía silenciosamente, cobrándose millones de vidas y transformando no solo la medicina, sino también el arte, la moda y las percepciones sobre la belleza y la muerte. Esta es la historia de cómo una enfermedad moldeó una era entera, matando aproximadamente una cuarta parte de la población adulta europea mientras paradójicamente era romantizada como símbolo de refinamiento espiritual y genio artístico. Cuando Victoria ascendió al trono británico en 1837, Inglaterra y gran parte de Europa estaban experimentando una transformación sin precedentes. La revolución industrial había cambiado fundamentalmente la forma en que vivían las personas. Millones abandonaron el campo para buscar trabajo en las nuevas fábricas, concentrándose en ciudades que crecían más rápido de lo que podían gestionar. Londres, que tenía alrededor de 1 millón de habitantes en 1800, había superado los 2,5 millones en 1850. Manchester, Liverpool, Birmingham y otras ciudades industriales experimentaron crecimientos similares. Esta urbanización masiva creó las condiciones perfectas para la tuberculosis. Las viviendas obreras eran espantosas según cualquier estándar. Familias enteras, a veces de 8 o 10 personas, vivían en una sola habitación sin ventilación adecuada. Los rockeries o barrios bajos de Londres albergaban a decenas de familias en edificios decrépitos donde la luz del sol nunca penetraba. En estos espacios compartidos, cuando una persona tosía, todos respiraban el mismo aire contaminado. Las fábricas eran aún peores. Los trabajadores textiles pasaban 12, 14, incluso 16 horas al día en espacios cerrados llenos de partículas de algodón, lana o lino que irritaban constantemente los pulmones. La humedad necesaria para el procesamiento de textiles creaba ambientes ideales para la bacteria de la tuberculosis. Los trabajadores de las fábricas de metal respiraban vapores tóxicos, los mineros inhalaban polvo de carbón. Todos llegaban a casa a sus habitaciones abarrotadas, llevando consigo gérmenes y polvo en sus ropas y pulmones. La tuberculosis ya existía antes de la era victoriana, por supuesto. Las momias egipcias muestran signos de la enfermedad, y hay referencias a ella en textos griegos y romanos antiguos. Pero nunca había encontrado un ambiente tan propicio para su proliferación como las ciudades industriales del siglo XIX. La tuberculosis victoriana era una sentencia de muerte que podía durar años. Comenzaba insidiosamente, a menudo con una tos persistente que la víctima atribuía al clima húmedo o al trabajo en la fábrica. Gradualmente aparecían otros síntomas: sudores nocturnos que empapaban las sábanas, pérdida de apetito, una fatiga profunda que hacía cada tarea agotadora. Conforme la enfermedad avanzaba, el paciente comenzaba a perder peso de manera alarmante, de ahí el nombre consunción, literalmente, ser consumido. La piel se volvía pálida y traslúcida, casi cerosa. Los ojos adquirían un brillo febril característico. Las mejillas se sonrojaban con manchas de color provocadas por la fiebre persistente. Pero el síntoma más dramático y aterrador era la hemoptisis, toser sangre. Comenzaba con pequeñas cantidades, manchas en el pañuelo. Pero en las etapas avanzadas, los pacientes podían vomitar grandes cantidades de sangre brillante y espumosa. Era un espectáculo horroroso que marcaba a quienes lo presenciaban. El dolor era constante. Los pulmones deteriorados causaban dificultad para respirar que empeoraba con el tiempo. Cada inhalación podía ser un esfuerzo doloroso. En las etapas finales, los pacientes literalmente se ahogaban lentamente mientras sus pulmones perdían la capacidad de procesar el oxígeno. La muerte por tuberculosis rara vez era rápida. Podía llevar meses o años, durante los cuales el paciente sufría un declive gradual pero inexorable. Las familias observaban impotentes mientras sus seres queridos se marchitaban. Y sabían que probablemente no sería el último,
La enfermedad típicamente se propagaba a otros miembros de la familia que habían estado en contacto cercano con el enfermo. Durante la mayor parte de la era victoriana, la tuberculosis era un misterio médico desconcertante. Los médicos observaban que tendía a afectar a familias enteras, que era más común en los pobres que en los ricos, que ciertos ambientes parecían favorecerla, pero no podían comprender por qué o cómo se propagaba realmente. La teoría dominante durante gran parte del siglo era la teoría miasmática. Los médicos creían que la enfermedad era causada por miasmas, aires corruptos que emanaban de materia orgánica en descomposición, pantanos, alcantarillas abiertas y espacios sucios. Esta teoría no era completamente errónea en el sentido de que identificaba correctamente que las condiciones insalubres estaban relacionadas con la enfermedad, pero malinterpretaba fundamentalmente el mecanismo de transmisión. Muchos médicos también creían firmemente en la herencia como causa principal. Observaban que la tuberculosis parecía correr en familias y concluyeron que era una enfermedad constitucional heredada. Hablaban de diátesis tuberculosa, una predisposición heredada a desarrollar la enfermedad. Esta teoría llevó a algunos a desaconsejar matrimonios entre personas de familias con historial de tuberculosis. Otra escuela de pensamiento atribuía la enfermedad a debilidad moral o espiritual. Algunos médicos y moralistas victorianos creían que ciertos temperamentos, particularmente los excesivamente emocionales, imaginativos o nerviosos, eran más susceptibles. Esta idea se entrelazaba con nociones de clase, ya que se consideraba que los pobres carecían del autocontrol y la disciplina moral de las clases altas. También existía la teoría del agotamiento vital. Según esta idea, cada persona nacía con una cantidad finita de energía vital, y ciertos estilos de vida, trabajo excesivo, preocupaciones, vida urbana, excesos sexuales, estimulación intelectual excesiva, podían agotar estas reservas, dejando al cuerpo vulnerable a la tuberculosis. Los médicos también notaban que ciertos factores ambientales parecían importantes: la falta de luz solar, el aire viciado de espacios cerrados, la humedad, el frío. Esto llevó a recomendaciones de buscar climas más cálidos y secos, aunque sin comprender el mecanismo real de transmisión. El descubrimiento de Robert Koch en 1882 cambió todo. Koch, un médico alemán, logró aislar e identificar la bacteria Mycobacterium tuberculosis como el agente causante de la enfermedad. Demostró que era un organismo vivo específico, no miasmas o herencia, lo que causaba la tuberculosis. Más importante aún, demostró que era contagiosa, se transmitía de persona a persona. Este descubrimiento fue revolucionario pero también polémico. Muchos médicos establecidos resistieron la nueva teoría durante años, aferrados a sus creencias sobre herencia y constitución. Hubo debates acalorados en las sociedades médicas. Gradualmente, sin embargo, la evidencia se volvió irrefutable. La era de la teoría de los gérmenes había comenzado, aunque llegaría demasiado tarde para millones de victorianos que ya habían perecido. Sin antibióticos, que no se descubrirían hasta el siglo XX con la streptomicina en 1943, los médicos victorianos estaban esencialmente indefensos ante la tuberculosis. Pero esto no les impedía intentar una desconcertante variedad de tratamientos, la mayoría ineficaces y algunos positivamente dañinos. El aceite de hígado de bacalao era quizás el tratamiento más común y persistente. Rico en vitaminas A y D, probablemente ofrecía algún beneficio nutricional a pacientes desnutridos, aunque no podía curar la enfermedad. Los pacientes lo detestaban por su sabor y olor nauseabundo, pero los médicos insistían en dosis diarias. La sangría continuó practicándose en la era victoriana temprana, basada en teorías antiguas sobre el equilibrio de los humores corporales. Los médicos extraían sangre de pacientes ya debilitados, creyendo que esto aliviaría la congestión pulmonar. En realidad, solo los debilitaba más, reduciendo su capacidad de luchar contra la infección. Las purgas y eméticos, sustancias diseñadas para provocar vómitos o movimientos intestinales violentos, también se utilizaban bajo la teoría de que limpiaban el cuerpo de toxinas. El calomel, cloruro de mercurio,
era particularmente popular y particularmente tóxico. A mediados del siglo XIX, comenzó a ganar popularidad la cura de aire. Basándose en observaciones de que los tuberculosos parecían mejorar en climas más cálidos y secos, los médicos comenzaron a recomendar traslados a ambientes más saludables. El médico inglés George Boddington fue pionero en esta aproximación en la década de 1840, argumentando que el aire fresco era esencial. Esto era revolucionario en una época en que la práctica común era mantener a los enfermos en habitaciones cerradas y calientes. Hermann Bremer, un médico alemán que supuestamente se había curado de tuberculosis escalando montañas en el Himalaya, estableció el primer sanatorio en Gorbersdorf, Silesia, ahora Polonia, en 1854. Su régimen incluía reposo absoluto en cama durante meses, exposición al aire fresco, incluso en invierno, los pacientes dormían en terrazas abiertas, dieta abundante, particularmente rica en proteínas y grasas, prohibición de toda actividad física o excitación mental. Los sanatorios se multiplicaron rápidamente por Europa y América. Suiza se convirtió en el destino más famoso, con docenas de sanatorios en los Alpes. Davos, especialmente, se transformó de un pueblo de montaña en un centro internacional para tuberculosos. Estos establecimientos variaban enormemente. Los sanatorios de lujo para los ricos eran prácticamente hoteles de 5 estrellas con tratamiento médico. Ofrecían habitaciones privadas con balcones orientados al sur, comida gourmet, bibliotecas, salas de música y jardines elaborados. Los pacientes podían pasar años allí en relativo confort, aunque separados de sus familias y vidas normales. Los sanatorios para pobres eran instituciones mucho más austeras, a menudo superpobladas y con recursos limitados. Los pacientes dormían en dormitorios comunes, la comida era básica y las comodidades mínimas. El régimen sanatorial era estricto y a menudo opresivo. Los pacientes pasaban la mayor parte del día en cama o recostados en tumbonas en terrazas abiertas. Se les pesaba diariamente y se les forzaba a comer grandes cantidades de comida incluso si no tenían apetito. Toda actividad física era prohibida, incluso leer o conversar animadamente podía ser desaconsejado por excitar al paciente. Edward Livingston Trudeau estableció el primer sanatorio estadounidense en Saranac Lake, Nueva York, en 1884, después de aparentemente recuperarse de su propia tuberculosis en las montañas Adirondack. Su institución se convirtió en modelo para decenas de sanatorios en Estados Unidos. Conforme avanzaba el siglo, surgieron tratamientos cada vez más desesperados. El colapso artificial del pulmón, neumotórax terapéutico, implicaba inyectar aire en la cavidad pleural para colapsar el pulmón enfermo, supuestamente permitiéndole descansar y sanar. Era doloroso, peligroso y rara vez efectivo. La toracoplastia era aún más drástica, cirugía para remover costillas y colapsar permanentemente la pared torácica sobre el pulmón infectado. Los pacientes que sobrevivían quedaban permanentemente deformados. Algunos médicos experimentaron con inhalación de gases, desde vapores de trementina hasta cloro, creyendo que podían desinfectar los pulmones. Los resultados eran predeciblemente malos. La creosota, derivada del alquitrán de madera, fue promocionada como cura durante un tiempo. Los pacientes la bebían, la inhalaban, incluso se bañaban en ella. Su único efecto real era un olor repugnante y persistente. Uno de los pocos enfoques con algún mérito real era el énfasis en la nutrición abundante. Los médicos notaban que los pacientes tuberculosos perdían peso dramáticamente y razonaban, correctamente, que necesitaban más calorías. Los sanatorios servían comidas enormes, desayunos con huevos, tocino, pasteles, almuerzos de múltiples platos, tés de la tarde con pasteles y crema, cenas sustanciosas. Los pacientes eran forzados a comer incluso cuando no tenían apetito. La leche cruda era especialmente promocionada, aunque irónicamente la leche no pasteurizada de vacas tuberculosas a menudo transmitía la forma bovina de la enfermedad. La triste verdad era que ningún tratamiento victoriano podía curar realmente la tuberculosis.
Algunos pacientes, especialmente aquellos con infecciones leves y sistemas inmunes fuertes, se recuperaban espontáneamente. El reposo, el aire fresco y la buena nutrición probablemente ayudaban al cuerpo a luchar contra la infección en estos casos. Pero muchos más empeoraban gradualmente sin importar el tratamiento, y morían lejos de casa en sanatorios de montaña o climas extranjeros. Los médicos victorianos, a pesar de sus esfuerzos sinceros, eran esencialmente impotentes ante esta enfermedad. Solo podían ofrecer consuelo y esperanza, mientras observaban a sus pacientes deteriorarse lentamente. Uno de los aspectos más extraordinarios y perturbadores de la tuberculosis victoriana fue su romantización. Mientras la enfermedad mataba a millones, simultáneamente se convirtió en objeto de fascinación estética y cultural. Los síntomas de la tuberculosis, palidez extrema, delgadez, ojos brillantes por la fiebre, manchas rojas en las mejillas, se transformaron en ideales de belleza, especialmente para las mujeres. Esta belleza tísica se consideraba etérea, espiritual, casi angelical. Las mujeres de clase alta usaban corsés extremadamente apretados para lograr la cintura imposiblemente delgada de una consumptiva. Aplicaban polvos de arroz o incluso arsénico para conseguir la palidez deseada. Usaban gotas de belladona en los ojos para dilatar las pupilas y crear el brillo febril característico. El efecto era una apariencia frágil, como si la mujer pudiera desvanecerse en cualquier momento, exactamente como una tuberculosa real. Los poetas escribían sobre la belleza de las mujeres moribundas. Lord Byron declaró infamemente: «Me gustaría morir de consunción». Porque entonces todas las mujeres dirían: «Mira ese pobre Byron, qué interesante se ve al morir». Este comentario captura perfectamente la perversa romantización de la enfermedad. Esta romantización existía en tensión extrema con la realidad brutal de la tuberculosis en los barrios pobres. Mientras los literatos escribían sobre consumptivas hermosas, en los roqueries de Londres familias enteras morían en agonía en habitaciones frías y húmedas. Los trabajadores de fábricas tosían sangre en sus lugares de trabajo y continuaban laborando porque no podían permitirse detenerse. Los niños huérfanos por la tuberculosis llenaban los orfanatos y casas de trabajo. La romantización era en gran medida un fenómeno de clase alta. Los ricos podían permitirse ver la enfermedad a través de un lente estético porque tenían acceso a sanatorios confortables, climas más cálidos y atención médica. Para los pobres, la tuberculosis no tenía nada de romántico, era simplemente otra de las muchas formas en que la pobreza mataba. Sin embargo, incluso esta división no era absoluta. Algunas figuras de clase trabajadora también internalizaron los ideales románticos de la enfermedad. La cultura popular, canciones, obras de teatro baratas, novelas por entregas, a menudo reproducía estos tropos. La tuberculosis no solo mataba individuos, destrozaba familias enteras y transformaba la estructura social victoriana. La naturaleza contagiosa de la enfermedad, aunque no completamente comprendida hasta tarde en el periodo, significaba que frecuentemente afectaba a múltiples miembros de una familia. Un patrón típico podía ser: una madre desarrolla una tos persistente. Durante meses o años, mientras realiza sus tareas domésticas y cuida a sus hijos, tose en la misma habitación donde todos duermen. Gradualmente, comienza a perder peso, a sudar por las noches, a debilitarse. Finalmente, demasiado enferma para trabajar, toma cama. Sus hijos mayores, especialmente las hijas, asumen sus responsabilidades, cuidándola, respirando el mismo aire infectado. Ella muere, dejando a la familia destrozada. Meses o un año después, la hija mayor comienza a toser. El ciclo se repite. Las familias observaban este patrón con horror impotente. Sabían que donde uno caía, otros probablemente seguirían. Los padres vivían con el miedo constante de que sus hijos fueran los siguientes. Los hermanos observaban morir a sus hermanas y hermanos, preguntándose cuándo les llegaría su turno. La enfermedad creó un número masivo de huérfanos. Cuando uno o ambos padres morían de tuberculosis, los niños quedaban sin medios de sustento.
Los sistemas de bienestar social victorianos eran rudimentarios en el mejor de los casos. Los huérfanos afortunados eran acogidos por familiares extendidos, aunque esto ponía una carga económica tremenda en familias que ya luchaban. Otros iban a los orfanatos, donde las condiciones eran a menudo espantosas, superpoblados, mal alimentados, abusivos. Los orfanatos victorianos tenían tasas de mortalidad extremadamente altas, con la tuberculosis siendo una causa principal. Algunos niños terminaban en las workhouses, casas de trabajo, instituciones públicas para pobres donde trabajaban en condiciones duras a cambio de refugio básico y comida. Charles Dickens inmortalizó los horrores de estas instituciones en Oliver Twist. Los niños mayores a menudo tenían que abandonar la escuela, si es que habían asistido, para trabajar y mantener a hermanos menores. Niñas de 12 o 13 años se convertían en cabeza de familia, trabajando en fábricas o como sirvientas domésticas mientras intentaban cuidar a hermanos pequeños. La tuberculosis complicaba profundamente las decisiones sobre matrimonio y familia. Dado que muchos creían que era hereditaria, había un estigma real asociado con familias con historial de la enfermedad. Los pretendientes podían ser rechazados porque un padre o hermano había muerto de consunción. Algunas personas con tuberculosis activa se casaban de todos modos, a menudo con consecuencias trágicas. Podían infectar a sus cónyuges. Las mujeres embarazadas con tuberculosis se enfrentaban riesgos enormes. El embarazo frecuentemente exacerbaba la enfermedad, y las madres podían morir poco después del parto, o transmitir la enfermedad a sus recién nacidos. Por otro lado, algunos médicos recomendaban el matrimonio y la maternidad como tratamientos para mujeres con tuberculosis leve, creyendo que el cumplimiento del propósito natural de la mujer podría fortalecerlas. Esta recomendación era peligrosa y reflejaba más los prejuicios de género victorianos que el conocimiento médico. Aunque la tuberculosis afectaba a todas las clases, existía una disparidad marcada en experiencia y resultado basada en la riqueza. Los ricos tenían opciones. Podían mudarse a climas más saludables, pasar inviernos en el sur de Francia o Italia, veranos en las montañas suizas. Podían pagar sanatorios caros con tratamientos cómodos. Podían reducir sus actividades laborales y descansar. Sus hogares estaban mejor ventilados y menos hacinados. Tenían acceso a mejor nutrición. Si bien muchos ricos aún morían de tuberculosis, sus probabilidades de recuperación eran significativamente mejores. Los pobres no tenían tales opciones. No podían dejar de trabajar. Detenerse significaba inanición para toda la familia. No podían mudarse a climas más saludables. Vivían en habitaciones abarrotadas donde la infección se propagaba fácilmente. Su nutrición era pobre, su trabajo agotador, su exposición a polvo y contaminantes constante. La tuberculosis en los barrios pobres era una sentencia de muerte casi segura. La clase media estaba en el medio. Tenían algo de capacidad para buscar tratamiento, pero no la riqueza ilimitada de los ricos. Frecuentemente se endeudaban tratando de salvar a miembros de familia, gastando ahorros en doctores, medicinas y cambios de clima que a menudo probaban ser inútiles. El impacto económico de la tuberculosis en las familias era devastador. La enfermedad típicamente afectaba a adultos jóvenes y de mediana edad en sus años más productivos. Cuando el principal sostén de familia enfermaba, los ingresos cesaban justo cuando los gastos médicos aumentaban. Las familias vendían posesiones para pagar doctores y medicinas. Se mudaban a viviendas cada vez más baratas y miserables. Los niños dejaban la escuela para trabajar. Familias que habían sido respetables de clase trabajadora podían descender a la pobreza abyecta en meses. Para aquellos que sobrevivían a la tuberculosis, las consecuencias podían durar toda la vida. Muchos quedaban con daño pulmonar permanente que limitaba su capacidad de trabajar. Se volvían dependientes de la caridad o de familiares. La búsqueda de climas más saludables creó patrones de migración distintivos. El oeste americano, particularmente Colorado, Arizona y Nuevo México, se promovía activamente como destinos para langues,
un término coloquial para tuberculosos, del daño a los pulmones. Ciudades como Denver y Colorado Springs experimentaron booms de población impulsados en parte por tuberculosos buscando el aire seco de montaña. En Europa, el sur de Francia, el norte de África y las islas mediterráneas eran destinos populares. Las familias británicas adineradas pasaban temporadas en la Riviera Francesa o en Madeira. Estas migraciones crearon economías enteras basadas en el turismo médico. Hoteles, sanatorios y comunidades enteras dependían de los ingresos de tuberculosos y sus familias. Esto llevó a tensiones. Algunos locales resentían la invasión de enfermos, temiendo el contagio, mientras que otros dependían económicamente de ellos. A pesar de la romantización literaria, existía un estigma social real asociado con la tuberculosis, especialmente conforme se comprendió mejor su naturaleza contagiosa hacia finales de la era victoriana. Las personas con tuberculosis activa podían encontrarse aisladas socialmente. Los vecinos evitaban visitarlas. En las ciudades, los propietarios podían negarse a rentar a familias con miembros tuberculosos. Algunas comunidades intentaron prohibir a los tuberculosos de usar transporte público o frecuentar lugares públicos. Este estigma era más fuerte en las clases trabajadoras, donde el espacio limitado hacía el aislamiento difícil y donde había más miedo al contagio. En las clases altas, donde el espacio permitiría algún distanciamiento, el estigma era menor pero aún presente. Aunque la mayor parte de la era victoriana fue una lucha en la oscuridad contra la tuberculosis, los últimos años del periodo vieron avances científicos cruciales que eventualmente llevarían al control de la enfermedad. El 24 de marzo de 1882, Robert Koch presentó su descubrimiento ante la Sociedad Fisiológica de Berlín. Había logrado aislar, cultivar e identificar la bacteria que causaba la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, o el bacilo de Koch como se conoció. Este descubrimiento fue monumental por varias razones. Primero, probaba definitivamente que la tuberculosis era causada por un organismo específico, no por herencia, miasmas o debilidad constitucional. Era una enfermedad infecciosa con una causa identificable. Segundo, demostraba que era contagiosa. La bacteria podía transmitirse de persona a persona, típicamente a través de gotitas en el aire cuando una persona infectada tosía o estornudaba. Tercero, abría la puerta a la eventual prevención y tratamiento. Si la causa era una bacteria específica, entonces potencialmente podía ser combatida directamente. La reacción al descubrimiento fue mixta. Muchos en la comunidad médica lo aclamaron inmediatamente como un avance revolucionario. Otros, especialmente aquellos comprometidos con teorías más antiguas, fueron escépticos o resistentes. Hubo debates acalorados sobre si la bacteria era realmente la causa o simplemente un síntoma de una condición subyacente. Gradualmente, sin embargo, la evidencia se volvió irrefutable. El trabajo de Koch se replicó en laboratorios alrededor del mundo. La teoría de los gérmenes de la enfermedad, que Koch había ayudado a establecer, junto con Louis Pasteur y otros, se convirtió en el paradigma dominante. Cuando la reina Victoria murió en enero de 1901, terminando oficialmente la era que llevaba su nombre, la tuberculosis aún reinaba como una de las principales causas de muerte. Sin embargo, las semillas del eventual control de la enfermedad ya estaban plantadas. Al cambio de siglo, la situación había mejorado marginalmente comparada con las décadas tempranas de la era victoriana, pero la tuberculosis seguía siendo devastadora. En Inglaterra y Gales, la tuberculosis aún causaba aproximadamente 50.000 muertes anuales. Aproximadamente 1 de cada 7 muertes era atribuida a la enfermedad. Los barrios pobres urbanos seguían siendo fuertemente afectados. Millones vivían con infecciones activas, propagando la enfermedad a otros. Sin embargo, había habido algún progreso. Las tasas de mortalidad habían comenzado a declinar lentamente, debido a mejores condiciones de vida. Las reformas de vivienda, aunque lentas y desiguales, habían reducido algo el hacinamiento extremo. Mejor nutrición.
Los salarios habían aumentado para algunos trabajadores, permitiendo mejor alimentación. Conciencia de salud pública, campañas contra escupir, promoción de ventilación, alguna mejora en higiene pública. Diagnóstico mejorado, rayos X y examen microscópico permitían detección más temprana. Aislamiento. Sanatorios y hospitales de tuberculosis aislaban a algunos pacientes altamente infecciosos. El siglo XX traería finalmente los avances que los victorianos habían buscado desesperadamente. 1921. Albert Calmette y Camille Guerin desarrollan la vacuna BCG, Bacillus Calmette-Guerin, proporcionando finalmente alguna prevención. 1943. Selman Waxman descubre la streptomicina, el primer antibiótico verdaderamente efectivo contra la tuberculosis. Por primera vez en la historia humana, los médicos podían matar las bacterias directamente. Décadas de 1950 a 1960, se desarrollan regímenes de antibióticos combinados, isoniazida, rifampicina, etambutol, que curan la tuberculosis en la gran mayoría de casos cuando se toman consistentemente. Mediados del siglo XX. En países desarrollados, la tuberculosis declina dramáticamente como causa de muerte. Los sanatorios cierran, sus edificios convertidos a otros usos o demolidos. La era victoriana dejó un legado cultural duradero respecto a la tuberculosis. En la literatura, las imágenes de heroínas tuberculosas persistieron en literatura y ópera por décadas. La Dama de las Camelias, La Traviata, La Bohème, todas con mujeres muriendo hermosamente de consunción, permanecieron populares mucho después de que el tratamiento moderno hizo tales muertes evitables. En el arte, los estándares de belleza victorianos, palidez, delgadez extrema, continuaron influyendo en ideales estéticos. La moda del siglo XX a veces reflejaba la estética tísica sin reconocer sus orígenes en enfermedad. En la arquitectura, los sanatorios victorianos tardíos influyeron en diseño arquitectónico. El énfasis en luz solar, ventilación, balcones amplios, fue incorporado en diseño de hospitales y eventualmente en arquitectura residencial moderna. En la medicina de salud pública, la campaña contra la tuberculosis estableció precedentes para campañas de salud pública contra otras enfermedades infecciosas. El modelo de combinar educación pública, mejoras ambientales, diagnóstico temprano y aislamiento de casos infecciosos se convirtió en estándar. Trágicamente, algunas lecciones de la era victoriana no fueron plenamente aprendidas. Disparidad de clase. Incluso hoy, la tuberculosis afecta desproporcionadamente a los pobres. En países en desarrollo, donde hacinamiento, malnutrición y acceso limitado a atención médica persisten, la tuberculosis sigue siendo una causa mayor de muerte. La conexión entre pobreza y tuberculosis que los victorianos observaron permanece dolorosamente relevante. Resistencia a antibióticos. El uso inadecuado de antibióticos ha creado cepas de tuberculosis resistentes a medicamentos, TB-MDR y TB-XDR, que son extremadamente difíciles de tratar. En cierto sentido, estamos retrocediendo hacia la impotencia victoriana ante algunas formas de la enfermedad. Complacencia. Después de que la tuberculosis fue largamente controlada en países desarrollados a mediados del siglo XX, muchos asumieron que era problema resuelto. La inversión en investigación y programas de control declinó. La enfermedad reemerge ahora en algunos lugares, facilitada por VIH/SIDA, resistencia a medicamentos e inequidad social persistente. La historia de la tuberculosis en la era victoriana es multifacética. Es una historia de sufrimiento humano a escala masiva, millones de muertes, familias destrozadas, vidas potenciales nunca realizadas. Es una historia de ignorancia médica confrontando enfermedad, médicos buscando desesperadamente respuestas con herramientas inadecuadas, probando tratamiento tras tratamiento sin efectividad real. Es una historia de inequidad social, la misma enfermedad experimentada radicalmente diferente dependiendo de riqueza y clase, con los pobres muriendo en miseria mientras los ricos al menos morían en relativo confort. Es una historia de creatividad humana peculiar, la capacidad de romantizar incluso la enfermedad más horrible,
de encontrar belleza en síntomas de muerte, de crear arte desde sufrimiento. Es una historia de progreso científico, desde completa ignorancia sobre la causa de la enfermedad hasta identificación de la bacteria específica, estableciendo fundamentos para eventual cura. Es una historia de reformadores luchando contra condiciones que permitían a la enfermedad prosperar, abogando por mejor vivienda, nutrición, condiciones de trabajo, incluso cuando sus esfuerzos eran frecuentemente demasiado poco y demasiado tarde. Sobre todo, es una historia que nos recuerda que las enfermedades infecciosas no son simplemente problemas médicos, son profundamente entrelazadas con cómo vivimos, cómo nos organizamos como sociedades, cómo valoramos vidas diferentes. Los victorianos vivieron con una enfermedad que no podían comprender completamente y ciertamente no podían curar. Observaron morir a seres queridos, sabiendo que podrían ser los siguientes. Desarrollaron estrategias de afrontamiento, algunas racionales, algunas supersticiosas, algunas bizarramente románticas, para vivir con esta realidad. Su lucha eventualmente condujo a los avances que nos permiten hoy curar la tuberculosis en la mayoría de casos. Pero la enfermedad aún mata a aproximadamente 1.5 millones de personas anualmente en todo el mundo, recordándonos que la batalla que comenzó en serio en la era victoriana continúa. La era victoriana nos dejó tanto advertencias como esperanza. Advertencias sobre cómo la inequidad social y condiciones de vida pobres permiten a las enfermedades prosperar, y esperanza de que incluso los desafíos médicos más desalentadores pueden eventualmente rendirse ante la persistencia humana, investigación científica, y voluntad colectiva de crear sociedades más saludables.